con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Apreciados amigos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Les saludamos como todas las semanas sus hermanos Sandra Torres, Richard López, que les traemos con la palabra en el corazón. Hoy nos ocupa continuar con la segunda unidad del discípulo que comenzamos ya hace 4 domingos. Con este sería ya el 5º domingo del nuevo leccionario, que tiene por título o tema general: la ley de Dios es el amor. Esta segunda unidad se titula La fe triunfa. Y la lección número 5 para el día de hoy se titula Un asunto del corazón. Está basada en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 2, los versos del 12 hasta el 24, y luego los versos 28 y 29. El texto, para recordar, nos dice: es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces el verso 29 del capítulo 2. Los objetivos para esta lección son 4, son los siguientes. Dios se da a conocer a los seres humanos de distintas maneras para que no haya excusas cuando Él les llame a juicio. Los gentiles, aunque no recibieron la ley de Moisés, sin embargo, para obedecer a Dios, esa ley está escrita en el corazón, y esa ética vale hoy para todos. El llamado es a dar buen testimonio público de lo que se enseña y predica. Es Dios quien alaba y reconoce la validez y sinceridad de los que obedecen de corazón. En el vocabulario tenemos la frase ley mosaica. Ley entregada por Dios a Moisés para orientar la conducta de los judíos. Son reglas prácticas dadas con el propósito de alimentar y organizar la vida. De su cumplimiento depende la respuesta de Dios para dar vida o muerte. La palabra gentil son los paganos que profesaban otra religión diferente a los judíos, sin importar su raza o cultura. Mientras enseñamos y predicamos la palabra de Dios, inevitablemente nos surgen ciertas preguntas. En la juventud yo recuerdo que le preguntaba a mis pastores acerca de estas preguntas que voy a en este momento lanzarle a cada uno de ustedes. Y son las preguntas que tal vez con más frecuencia se han hecho en algún momento los cristianos. ¿Qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Cómo se encuentran con Dios? Dios los calificará, los enjuiciará, los evaluará con una curva estándar, hablando en términos magisteriales. Los juzgará Dios en comparación con un estándar moderado de moralidad. O sea, aquellos que no han conocido, no han escuchado el Evangelio de Cristo, pues habrá una moralidad distinta con la cual Dios les juzgará. Dios los medirá
de acuerdo a su cultura, de acuerdo a cómo hayan sido criados, enseñados en sus países de origen. Si son religiosos y sinceros en cada una de sus respectivas enseñanzas de vida, ¿puede eso ganarle la aceptación de Dios? ¿Puede ellos aceptar y llegar al cielo delante del trono de Dios en la práctica de la religión que cada uno de los seres humanos haya tenido en sus distintas culturas? ¿Qué hay de aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Son preguntas que nos hacemos y que podemos o no tener una contestación cuando se nos pueden hacer a cada uno de nosotros. Los judíos tenían y tuvieron la ley dada por Dios a través de Moisés, por lo que si no cumplen serían sancionados por lo que exige la ley. O sea, el pueblo judío tuvo el privilegio de que Dios se les reveló y a través de Moisés tuvieron acceso a una serie de normas suscritas por Dios para que su vida estuviera en un orden, siguiera unas directrices con las cuales ellos debían enseñar a todas las naciones del mundo. El resto de la humanidad, los gentiles, o sea, nosotros que no tuvimos ese acceso, también tenemos una ley. O sea, no podemos excusarnos por el hecho de que Dios a nosotros no nos revelara la ley como se la reveló al pueblo de Israel. Porque cada uno de nosotros tiene una ley moral. Y esa ley moral radica en nuestras conciencias y se ejercita mediante el corazón. O sea, la realidad es que ambos grupos, judíos y no judíos, enfrentaremos un juicio presidido por Dios. Allí su amor derramado en Cristo ejercerá compasión para todos aquellos que en esa misericordia de Dios fueron alcanzados para salvación por la obra redentora y justificadora de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Pero aquellos que no han tenido ese encuentro con Jesús, que no lo tuvieron, aquellos que en el Antiguo Testamento, antes de que la ley fuera revelada, ¿cómo entonces Dios juzgará? Seguimos con esa misma interrogante. Vamos a la lectura bíblica y vamos a tratar de contestar estas preguntas a través de lo que la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 2. Y comenzamos a leer desde el verso 12 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, tú te llamas judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos
luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con qué infracción de la ley deshonras a Dios? Pues, como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. Qué interesante el pasaje, ¿no? Vamos a tratar de ir sobre él de manera breve, porque ir en detalle sobre él tomaría mucho más tiempo del que tenemos en este espacio. Los que no tienen la ley mosaica, estamos hablando, ¿verdad? Entendiéndose los gentiles, los que no son judíos, serán juzgados sin esa ley. Los que recibieron esa ley serán juzgados por esa ley. Es lo que está estableciendo el pasaje a través de él el apóstol Pablo. Recuerden que Pablo, desde el primer capítulo de la epístola a los Romanos, está haciendo una férrea defensa de lo que es la gracia y la justificación por la gracia en Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz, en contra de la ley. Y ya habíamos dicho que en esta iglesia de Roma había dos grupos, o sea, uno que estaba insistiendo en que para cumplir y llegar al cielo y cumplir con las normas de Dios había que seguir con la ley. O sea, los judaizantes que hemos visto también en la iglesia de Colosas. O sea, todo esto, este grupo versus otro que entendía que no, estaban en ese conflicto. Y por eso Pablo tiene que aclarar necesariamente que tenemos acceso a Dios por la gracia de ese amor de Dios que se derramó para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya hemos estado hablando sobre eso. Así que aquí Pablo está tratando de desarrollar principalmente el hecho de que cómo Dios va a mirarnos y cómo Dios va a juzgarnos. Pues mira, está primeramente diciendo que los que no tienen ley, pues mira, van a ser juzgados sin la ley. Y los que tuvieron ese privilegio de que Dios les reveló la ley, entonces la ley misma les está juzgando. Así que no hay excusa para nadie. Es lo que está estableciendo el apóstol Pablo en este pasaje. Es el testimonio de las Escrituras. Es claro de que todas las personas inconversas están bajo la ira de Dios. O sea, todos hemos pecado y estamos bajo la ira de Dios. Así que Pablo escribe en Romanos capítulo 1, en el verso 18, y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y esto es cierto, no solo para aquellos que han escuchado el Evangelio y lo rechazaron, sino también para aquellos que nunca han escuchado del Evangelio de Cristo. O sea, Pablo está sentenciando desde el primer capítulo el hecho de que aquel que está lejos de Dios, haya o no haya conocido a Dios, está bajo el escrutinio, bajo la ira de Dios. O sea, la ira de Dios desciende sobre todos los hombres por el pecado de los hombres.
Por eso Pablo insiste y ha estado insistiendo y en sus epístolas establece y compara a Cristo con Adán. O sea, en Adán nosotros hemos pecado y estamos condenados, estamos muertos, pero en Cristo nosotros hemos sido resucitados juntamente con Él por la gracia y el amor y el perdón de Dios, por esa redención, por esa justificación que en Cristo Jesús nosotros hemos alcanzado por el amor y por la gracia de Dios. Así que todos estamos bajo ese juicio condenatorio, es lo que establece Pablo en este pasaje. Estamos merecidamente bajo la ira de Dios. Y es interesante porque el verbo que en este pasaje dice se revela, es que se revela, está en tiempo presente, lo que significa que en este mismo momento, ahora que me ves, ahora que me estás escuchando, donde quiera que estés, donde quiera que haya un incrédulo en la tierra, ya sea que haya escuchado el Evangelio o que no lo haya escuchado, está bajo la ira divina, está bajo la ira de Dios. Así que toda persona en este mundo o es un creyente en Cristo o está bajo la ira divina. O sea, no hay otra categoría en la que alguien pueda encontrarse, en la que alguien pueda justificarse a sí mismo. No hay términos medios. O estás con Dios o estás sin Dios. Si todas las personas han recibido esa revelación de Dios. Piensen lo interesante. Unos recibieron una revelación directa de Dios, el pueblo de Israel, llamado a ser ejemplo a todas las demás naciones del mundo. Pero el resto de las naciones, aunque no hayan directamente recibido esa revelación de Dios a través del profeta Moisés, recibieron sí una revelación que llamamos la revelación general de Dios, que está en todo, porque Dios es creador de todas las cosas. Así que lo que nos deja sin excusas cuando miramos los cielos, el salmista en el Salmo 8 se maravilla cuando dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Se maravilla ante el encuentro de algo tan majestuoso, algo tan increíble, algo tan perfecto, que él se encuentra con Dios en la observación del espacio, de ver las estrellas, de ver el cielo, de ver la naturaleza. Cuando estamos caminando, cuando estamos dando un paseo y vemos las montañas, el verdor, los cambios de colores en la naturaleza, cuando vemos el mar y estamos navegando en él y vemos la inmensidad del océano, decimos: wow, qué grande es Dios, qué maravilloso es Dios. Cuando vemos nuestra propia vida, cuando respiramos, cuando oímos el latir de nuestro corazón, tan solo eso debe decirnos quién es Dios y manifestar esa alabanza por la gracia y la obra de Dios a través de sus manos para con cada uno de nosotros. De eso es lo que Pablo habla, por lo que no tenemos excusa. O sea, todos hemos recibido esa manifestación de Dios a través de nuestra propia vida y de lo que vemos todos los días en nuestra vida. No tenemos excusa. El apóstol Pablo lo deja bien claro. En Romanos capítulo 1, ese verso 19 dice: por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, en ese pasaje, en ese primer capítulo, ya el apóstol está diciéndole: mira, el conocimiento que de Dios debes tener, simplemente, aunque Cristo no haya venido, aunque Cristo no haya muerto, aunque Cristo no te haya hablado, aunque el evangelio o la ley no se te haya declarado, con ver simplemente cómo Dios se ha manifestado en este mundo es suficiente.
que el apóstol llama entonces la atención principalmente. Claro que le llama la atención principalmente a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos celebraban su exclusividad. Ellos celebraban su llamado como un privilegio por ser pueblo de Dios. Y así se veían a sí mismos como privilegiados, como únicos, como exclusivos. Ellos se creen favorecedores de Dios, de que Dios sea con ellos, de que sean instrumentos de bendición, pero se olvidan de que Dios los llama para que sean instrumentos de bendición para los demás, no para ellos nada más. Por eso es que Pablo le dice: ustedes se creen guías, no son guías de ciegos, se creen luz, pero a los que están en tinieblas no les dan la luz. O sea, les critica que no ofrecen un testimonio ético de vida conforme a lo que predican. Y eso se lo está diciendo Pablo al pueblo judío en esta disertación, en todo este escrito de la carta a los romanos. Pero nos está hablando a cada uno de nosotros de igual manera, que como iglesia pensamos que ya nosotros somos grupo exclusivo, grupo privilegiado, y los demás pues, allá ellos. Pensamos que, mira, predicamos desde el púlpito, pero vivimos nuestra vida lejos del prójimo y lejos del amor que se debe manifestar a todos aquellos que han conocido al Señor. Y tal conducta, le señala Pablo a los judíos, esa conducta que es contradictoria provoca blasfemia del nombre de Dios entre los gentiles. El hecho de creerse exclusivos, de predicar que Dios es grande, poderoso para sí mismos, pero entonces no practican la misericordia, el amor y la compasión. Pablo le dice: eso es blasfemia delante de Dios. O sea, nosotros nos habla de la misma manera. O sea, Dios es amor, Cristo salva, A veces lo decimos, pero mira, nos falta la praxis. Y esa falta de la práctica, del acercamiento, de llevar el amor en la práctica, para que el mundo vea como Cristo en su oración de intercesión en el capítulo 17 del Evangelio de Juan decía: Señor, que estos sean uno como tú y yo, para que el mundo crea. Ese es el énfasis primordial de esa oración de intercesión, para que el mundo crea. O sea, lo más importante para Dios no es una marca externa. Por eso es que decía: mira, la circuncisión, ¿para qué? Te marcaste, te circuncidaste, y ya piensas que porque estás marcado de esa manera ya es suficiente, ya te ganaste el cielo. Pues no, una marca en el cuerpo no significa nada. Lo importante es el corazón. Por eso es que hablaba de la importancia de la circuncisión del corazón, donde debe operar la transformación real. Es allí dentro, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. El versículo 13 dice que si eres más que un oidor de la ley, si eres un arrepentido, un creyente en Cristo, que es presentado en el Evangelio, inmediatamente comenzarás a vivir en obediencia a la ley de Dios. Lo que este verso nos está diciendo es: bueno, si tú realmente piensas que la ley es la práctica correcta, si tú haces énfasis en que hay que cumplir con la ley, pues te voy a decir algo, lo que Pablo está diciendo, y lo estoy parafraseando. Una vez tú vienes al Evangelio de Cristo, una vez Cristo entra en tu corazón, inmediatamente obedeces la ley de Dios. Inmediatamente. Porque es una ley ética, es una forma de comportamiento de la cual Dios espera que sus hijos practiquen. Y aquellos que tienen a Cristo en su corazón no tienen que dictársele y obligársele a cumplir con la ley, porque la van a cumplir.
porque inmediatamente van a hacer la voluntad de Dios. Y aquellos que hacen la voluntad de Dios cumplen con la ley de Dios. Es lo que Pablo establece. El hecho es que tenga la ley, que se te haya entregado la ley, no significa que estés bien con Dios. El hecho de que que seas miembro de la iglesia, que estés dentro del liderazgo de una iglesia, no significa que estés bien con Dios. Tienes que ser un hacedor de la ley para demostrar que estás bien con Dios. Esto lo que habla es de obediencia. Obediencia que nace de la fe. Que significa la obediencia que proviene de la fe. La obediencia que se produce por la fe. O sea, toda fe verdadera es fe obediente. No existe la fe que no sea obediente. Toda verdadera fe, toda fe salvadora produce obediencia. Toda fe salvadora produce obediencia. Así que aquellos que tienen la ley tienen una responsabilidad más estricta ante Dios. Para el pueblo de Israel, claro que hay más exigencia, claro que sí. Ellos tienen más exigencia porque a ellos se les dijo cómo convivir, cómo vivir su vida. Se les escribió, esta es la forma correcta en la que Dios espera que vivas. Por lo tanto, ellos tienen, a la luz de esa revelación, una responsabilidad más grande. Aquellos a los que no se les reveló la ley, que solo conocen la ley escrita en el corazón, la moral, lo que Dios ha revelado a través de la naturaleza, pues tienen una responsabilidad menor, pero siguen teniendo responsabilidad. O sea, ninguno se escapa. Todos iremos delante del tribunal de Dios. La Biblia es clara en que sería mejor no haber escuchado nunca la verdad que haberla escuchado y haberla rechazado. La exigencia ética, entonces, para aquellos que hemos conocido a Dios es mayor, como era mayor la exigencia ética para el pueblo de Israel, porque a ellos se les entregó una ley en la cual Dios mismo se les reveló con carácter personal. Y aquellos a los que Cristo se les ha revelado personalmente tienen esa misma responsabilidad. La fe, sin ser irracional, es un asunto del corazón. Es una vivencia que conmueve nuestro interior. Nos hace sensibles a esas cosas del Espíritu. Por eso la gracia no puede ser legalizada, no puede ser codificada con prescripciones externas, con códigos, con leyes de cumplimiento del 1 al 613, como tenía el pueblo de Israel. No. La fe produce en el cristiano, en cada uno de nosotros, un espíritu compasivo y solidario con los demás seres humanos. La fe que proclamamos nos llama a vivir en la fraternidad, nos llama incluso a vivir con quienes tenemos diferencias teológicas. Nos llama a vivir fraternalmente con aquellos que pertenecen a otras denominaciones, a otros credos. Dios, quien tiene criterios, y miren, escuchen esto, Dios tiene criterios absolutos para pesar el valor conductual de los seres humanos.
Nosotros no somos quienes para juzgar a otro ser humano, pero Dios sí. Dios tiene criterios que son absolutos. Y basado en esos criterios de Dios, es que Dios nos va a evaluar a cada uno de nosotros. ¿Okay? Por eso la palabra dice que puso su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que todo el mundo pudiese acceder al conocimiento de esa ley de Dios, que describe cómo nosotros ser obedientes a esa voluntad que es salvadora, para que tengamos acceso a esa fe redentora a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, lo más importante entonces, hermanos, para el Señor no es el ritualismo, no es hacer las cosas de determinada manera y forma, no es seguir un orden estricto de las cosas, un ritualismo dogmático. No, es la transformación del corazón en función de ser fiel a la voluntad de Dios. Así que lo que nos debe motivar esto, la alabanza a la gloria de Dios. Vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, como dice Romanos 8, del 1 al 2, y estuvimos discutiendo en la lección anterior. Este es el Espíritu que da vida, pues supera la letra, supera la ley que mata, y nos hace insertar en ese acto redentor de Cristo, y somos objetos entonces del amor que nos libera. Por eso la palabra dice que la letra mata y el Espíritu vivifica, y no estaba hablando ahí de estudiar o no estudiar, como a veces personas fuera de contexto la han utilizado. Lo que está hablando es de la ley. La letra, la ley mata, porque nos señala, nos ajusticia, porque no podemos cumplir con ella, y si no puedes cumplir con la ley, eres reo de muerte. Por eso el Espíritu vivifica, porque Cristo Jesús, entonces, con su muerte en la cruz, al aceptarle como Señor, como Salvador, entonces nos restaura y nos conecta con Dios a una nueva vida, transformada y distinta. He ahí la diferencia. Y podríamos seguir hablando de este pasaje tan rico, teológicamente hablando. Pero siempre le exhortamos a que continúen mirándolo, profundizando y estudiándolo. Y sin duda le van a seguir sacando muchas enseñanzas que a lo mejor nosotros no hemos tocado por tiempo en este espacio. Pero vamos al resumen, a ver qué nos dice el Señor a través de él. La importancia que tiene entender que Dios ha hecho provisión para que los seres humanos puedan conocer y cumplir con sus mandamientos, pues tal fin entregó a los judíos la ley de Moisés, y a los gentiles les instruyó por medio de sus conciencias. El reclamo ético-conductual que hace el Señor para que no haya desfase entre predicar y enseñar sobre las virtudes de la ley y su cumplimiento. También aprendimos que esa ley habría de escribirse en el corazón de las personas, siendo expresión de la buena voluntad interior que los que buscan su acercamiento espiritual de Dios. Rogamos que esa transformación interior, sabemos que es la respuesta a la fe en Cristo, que nos alcanza con la ley del amor, para que desde ella, producto de la gracia, podamos ser solidarios con los que también tienen necesidad de Dios. Y también por último nos dice que hay una correcta relación con Dios, que es un asunto del Espíritu Santo, pues a partir de Cristo
se supera el régimen de lo legal para insertarse en lo espiritual. Damos gracias a Dios por lo que hemos aprendido a través de esta clase y pedimos al Señor que nos ilumine a través de ella y podamos internalizar y poner por obra lo que nos ha dicho a cada uno de nosotros. Les exhortamos a que nos veamos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Nos despedimos como de costumbre con la oración. Oremos todos. Oh Señor, Dios bueno, dador de la vida, te pedimos humildemente que escribas tu ley de amor en nuestros corazones, que seamos agradecidos por el perdón de nuestros pecados y por enviar tu Santo Espíritu para morar con nosotros y en nosotros. Que siempre nos presentemos ante ti para adorarte con corazones contritos y humillados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.